Bienvenidos a Inframundo. El día de hoy les traigo 3 historias de terror en compañía del canal de Relatos de Horror. Es un gran amigo. Realmente yo le agradezco que haya aceptado hacer esta colaboración. Es un canal muy grande, de verdad. Hasta me sorprendí de que me ayudara. Vayan y visiten su canal. Es 100% historias reales de terror. Nada de creepypasta, ni misterios, ni historias como las que sube Inframundo, todas incoherentes. Realmente échense una vuelta. Abajo en la descripción les dejo el link de su canal y sus redes sociales. Y sin más por el momento, comenzamos. Bienvenidos a Inframundo. Oscuro. Soy madre de 3 niños. Me dedico enteramente a ellos y al hogar. 2 de ellos desde pequeños les gustó el deporte del taekwondo y son muy dedicados. Su padre y yo los hemos apoyado desde hace algún tiempo en su desarrollo, de tal manera que era común que algunas veces salieran de la ciudad para participar en justas deportivas. En una de esas ocasiones se realizó un torneo en Uruapan, Michoacán. Saldrían muy temprano, por lo que tuve que llevarlos a las 2 a.m. a tomar un autobús que saldría de la plaza central. Una vez que los dejé y me despedí, regresé a mi casa y serían las 3 a.m. aproximadamente cuando llegué. Estaba algo mortificada porque ellos no habían viajado solos y tenía algo de tensión. Mi esposo dormía y mi hija pequeña de igual forma descansaban en su habitación. Decidí preparar algunas cosas y me retiré a descansar, algo intranquila por mis hijos. Pensaba en que se habían ido con sus demás compañeros y algunos padres de familia. Por esa razón, no podía conciliar el sueño completamente. Dormitaba y de tanto en tanto me despertaba algún ruido del exterior. Mis ojos se fueron cerrando y mi conciencia comenzaba a entrar en el sueño. Fue en el último instante, antes de entrar en el completo descanso, que escuché un gemido sordo. Era un quejido leve que se escuchó a mi alrededor, dentro de mi habitación. El sueño se me fue y de primera instancia pensé que había sido mi marido. Al ver que dormía plácidamente a mi lado, noches antes se quejaba de una migraña que no lo dejaba dormir, pero estaba bien, o al menos eso parecía. Sin tomarle tanta importancia me volví a acomodar en la almohada y cerré mis ojos. No habían pasado unos instantes cuando de nueva cuenta escuché el quejido, pero esta vez más audible y más cerca de mí a mis pies. El ruido parecía una especie de gruñido cavernoso, como de un animal grande. Desperté alertada y temblorosa por ese ruido extraño. De primera instancia pensé que mi esposo se había levantado al baño y la oscuridad de la habitación no era total. Estaba una luz pequeña que salía del sanitario y que dejaba encendida para ver todas las noches sin que resultara molesta. Fuera de eso, todo eran penumbras, de las cuales se comenzó a formar algo siniestro. De la oscuridad de la habitación y del pie de la cama, una figura tan negra que no reflejaba la luz, de negro absoluto, comenzó a tomar forma lentamente, alzándose hacia el techo y tomando parte de la realidad. Algo se materializó frente a mis ojos, grande y frío. Estuvo estático por unos segundos frente a mí, y yo intentaba analizar, razonar, darle alguna explicación a lo que veía. Pero apenas iba a reaccionar al terror que me produjo esa aparición, cuando se movió rápidamente hacia mí, deslizándose hasta quedarse encima mío. Parecía ser la cabeza de ese ser oscuro frente a mi rostro. Era negro en su totalidad, frío y horrible. Aquello parecía rodearme, como envolviéndome con su negrura. Mi pecho comenzó a oprimirse, al igual que mis extremidades. No las podía mover, tampoco podía reaccionar. Quise emitir un grito, pero mis labios estaban sellados y mi lengua parecía acalambrada. Un espasmo apareció para hacerme temblar de miedo, y sentía que aquello me cubría completamente. Por un instante pude sentir los dedos de mi esposo, y con un esfuerzo sobrehumano logré mover mis dedos para alentarlo, para que despertara y me ayudara, pero fue inútil. En un momento de lucidez pensé que podía rezar, así que lo hice. Padre Nuestro, Ave María y otras más que parecían no funcionar.
Aquella presencia tomó más fuerza y la opresión de mi cuerpo era tal que el colchón comenzó a hundirse bajo mi espalda. En la desesperación cerré mi mente, la puse en blanco y una imagen repentinamente apareció. Era el ángel Gabriel. Inmediatamente le rogué que me ayudara, que intercediera para que me liberara de ese horror. Cuando pensaba que todo estaba perdido y la oscuridad me consumiría, así como aquello postró sobre mí, de pronto comenzó a diluirse, como si fuera una masa gelatinosa. Aquello comenzó a caerse por el pie de mi cama hasta que desapareció de mi vista. Mi cuerpo dejó de pesarme, pude moverme nuevamente, respirar con normalidad, y lo primero que hice fue gritar. El grito inundó la casa. Mi esposo despertó asustado, casi dando un brinco de la cama, y encendió la luz. La niña comenzó a llorar asustada y yo temblaba de miedo. Mi razonamiento había sido destrozado con aquella visión oscura. No podía hablar, tan solo emitía balbuceos, llantos y palabras entrecortadas por la ansiedad. Respiraba con dificultad y mi esposo estaba muy preocupado. Había ido por la niña y la abracé con mucha fuerza, como si quisiera protegerla del horror que había pasado. Luego de un rato me tranquilicé y la niña se durmió. Mi esposo aún estaba mortificado y me miraba con extrañeza. No lo había soñado, había sido real. Las sensaciones de frío, la pesadez de mis extremidades, la oscuridad rodeándome y consumiéndome como un animal hambriento. Le conté a mi esposo y él me miraba incrédulo. En tanto le relataba mi horrible experiencia, decía que había sido un sueño, quizás producido por la ansiedad de ver a mis hijos partir solos en el viaje. Le quiso dar una explicación, razones las cuales no creí ni por un segundo. Me acosté de nuevo, pero esta vez con la luz encendida. Por la mañana me tranquilicé al escuchar la voz de mis hijos al decirme que ya habían llegado. Luego de ese episodio han sucedido cosas raras en la casa, cosas a las que les quiero hallar una explicación, pero no la encuentro. De ese ser oscuro no puedo decir más. Cada noche rezo la oración de San Gabriel y pido por su protección. Me siento un poco segura, aunque intuyo que será la última vez que pueda sentir eso. Temo por mis hijos y por mi esposo, pero ellos están bien y no se percatan del temor que siento cada día al escuchar los gruñidos de algo a mi alrededor. Siento miedo de las sombras, pienso que quizás me consuman alguna noche y nada puede evitarlo. En lo personal creo que esta historia es muy buena y porque me pasó algo muy curioso, por eso lo menciono. Aquí en México hace mucho calor, para este tiempo, este clima, en estas fechas hace mucho calor y tengo mi ventilador prendido, las ventanas abiertas, la puerta abierta. Terminé de grabar esta historia como a las 10 de la noche más o menos, hice mis demás actividades, etc. y me fui a dormir como a las 12 más o menos. Para eso, a las 2 de la mañana, me levanto y trato de cerrar la puerta, pero no cierra la puerta, como si alguien la estuviera empujando, y veo una sombra negra, más negro que lo común, porque entran las luces de la calle y todo eso, y se alcanza a distinguir una sombra muy negra, pero estaba soñando, no fue real. Y abrí los ojos, ahí sí ya había despertado, estaba boca arriba, abrí los ojos y no me podía mover, solo trataba de hablar. Y sentía como la chica de la historia, una presión en mi pecho sin poder mover. Y sí, sinceramente me saqué un pedo, me asusté, dije, ¿qué pedo? ¿Qué chingo me está pasando? No sé si esto me pasó por sugestión, porque estaba algo cansado, o simplemente mi cerebro jugó una broma conmigo, pero fue algo muy interesante. Si les ha pasado, por favor escríbanlo abajo en la caja. Y si después de escuchar esta historia tienen pesadillas, por favor también háganmelo saber. Y sin más, comenzamos con la siguiente historia. ¿Qué tal, amigos de Inframundo? Agradezco la invitación del dueño del canal a invitarme a colaborar con este pequeño relato.
que nos habla de un tema bastante interesante, la brujería. Una historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Y creas o no en el tema, no está de más conocerlo. Mi relato toma lugar al inicio de los años 70. Mi mamá es la quinta de una familia de 6 hijos. Sin embargo, en el seno de esta familia nunca hubo amor o atención por parte de mi abuelo, ya que maltrataba a todos obligándolos a soportar sus vicios y su trato cruel. De tal manera que todos tenían que trabajar para poder sobrevivir e ir muy apenas a la escuela. Con el paso del tiempo todos crecieron y muy a pesar de las limitaciones pudieron aprender a trabajar y a ser agradecidos con la vida. Siendo ya mayores el más grande de los hermanos, mi tío José era un hombre muy trabajador que había logrado entrar a una armadora en la General Motors. Su carácter amable y bromista le acarreó muchas amistades, pero también muchos enemigos. Sucedió que cierto día una joven vecina del barrio donde vivía llamada Marcela Gómez repentinamente desapareció al salir de su casa para ir a la escuela. Esta no volvió, provocando la preocupación y la zozobra de sus padres y sus hermanos, que desesperadamente comenzaron a buscarla. Así llegaron a la casa de mi tío para preguntar si la habían visto. Él, lejos de inmutarse ante la preocupación de los familiares, bromeó diciendo algo que molestó a los hermanos de la joven. Él comentó que uno de mis tíos, el menor, se la había llevado, y que después tal vez aparecería y terminarían siendo parientes. Esto por supuesto encendió los focos rojos de la ira de los muchachos, que se alejaron maldiciendo a mi tío por su impertinente comentario. Pasaron algunos días sin saber del paradero de la joven, y un día sin previo aviso volvió a la casa ante la sorpresa y el enojo de los familiares. Al principio la muchacha no quiso decir nada, pero después mencionó que se había fugado con un primo. Todo por un arranque de rebeldía. Pero antes de eso sus hermanos fueron con mi tío y lo amenazaron. Le advirtieron que pagaría el agravio tanto él como mi tío más chico. Pasaron unas semanas y uno de los familiares de Marcela falleció en uno de los accidentes. En ese entonces Toluca no era tan grande como lo es ahora, así que casi todos se conocían al ser una población relativamente pequeña. Mi tío José asistió al funeral del difunto a pesar de las advertencias. Todo esto con la intención de presentar sus respetos a la familia. Como era habitual en los funerales, se ofrecía café a los presentes. Pero como el rencor y el deseo de venganza aún estaba latente en los corazones de la familia de Marcela, estos idearon un plan macabro para acabar con la vida de mi tío. Le lavaron los pies al muerto y con esa agua prepararon una brujería y se la dieron a beber a mi tío en un café. Ahí comenzó todo su infierno. Esa misma noche mi abuelo y otro de mis tíos volvían del trabajo. Al llegar al departamento donde vivían en un edificio de interés social ya los esperaba mi abuela muy mortificada. El tío José estaba muy mal. Había vuelto del funeral todo espantado y diciendo incoherencias acerca de un ser oscuro y alado que se interpuso en la entrada del zaguán para entrar al pasillo principal. Decía que había visto un ave negra con forma y rostro humano que le tapaba la entrada del camino, y que medía tal vez 2 metros y tenía grandes alas en su espalda. Él en un intento por entrar rodeó la aparición y al llegar a la casa le contó todo a la abuela, pero fue tanto su temor que quiso enfrentar aquello que solamente él podía percibir. Subiendo a la azotea intentó apedrear a ese ser oscuro sin éxito y luego de un largo rato volvió a la casa y estaba completamente mal. Su cordura y sus actitudes cambiaron radicalmente. En un ataque de ansiedad comenzó a gritar y a azotar su cabeza en la pared, abriéndose una herida y dejando salir una gran cantidad de sangre manchando la pared y el piso en su loca alucinación. Mi abuela intentó de muchas maneras calmarlo y con la ayuda de su otro hijo lograron someterlo y acostarlo. Al parecer mi tío estaba alucinando muchas cosas horribles. Desde esa noche no quedó bien. Hablaba solo, se despertaba en las noches y se quedaba parado por horas viendo a la ventana y diciendo que el ave negra rondaba la casa. Lo peor comenzó con sus escapadas. Se salía de la casa escuchando voces que le decían: Marcela, sigue a Marcela. Él se escapaba y caminaba por un largo rato hasta que la gente le avisaba a mis abuelos. Ya ellos lo encontraban como indigente en las avenidas sin zapatos y sucio. Fueron incontables visitas a doctores especialistas en la mente, psicólogos, psiquiatras y muchos estudios. Y al final le diagnosticaron con esquizofrenia pasiva. Mis abuelos y tíos eran bastante católicos y apegados a la religión y no creían en curanderos, limpias ni brujerías. Pero estaban tan desesperados en querer ayudar a mi tío que aceptaron la propuesta de una vecina de llevarlo con una bruja, misma que leía cartas y hacía trabajos negros.
Luego de revisarlo y barrerlo con hierbas, huevos y demás cosas, le dijo a mis abuelos que el tío tenía un trabajo muy fuerte. Él había sido maldecido al beber café en un sepelio o entierro, que era un trabajo muy viejo que le había hecho una bruja a nombre de una tal Marcela. Pero como era algo antiguo no podía deshacerse. La maldición ya se había engriado. Y ese ser oscuro que veía rondar no lo iba a dejar hasta que muriera. La señora se disculpó por no poder ayudarlos más. Mis abuelos se sorprendieron de los detalles que la señora les había dicho, ya que era algo que nunca habían contado. Ellos salieron de ahí con el tío enfermo y muy tristes por no haber hecho eso antes, cuando aún podía remediarse. El tío sigue enfermo y alucinando que ve cosas, y el aspecto de hombre feliz y lleno de vida que era antes ahora es la sombra de un hombre loco, que habla solo y manotea el aire como intentando quitarse algo que revolotea a su alrededor. En su crisis menciona a Marcela y a ese ser oscuro que dice que ve a través de la ventana. Hay veces que tiene momentos de conciencia y reconoce a todos sus hermanos y sobrinos. A mí me llama por mi nombre y conversamos de algunas cosas como cualquier persona normal. Pero de pronto se queda ido y empieza a temblar y mirar a todos lados, con un terror en sus ojos que inquieta demasiado. Siento mucha pena por él porque no puede ser auxiliado. Mi familia ha salido adelante gracias a su fe, pero el tío se quedó en un abismo de la mente que me da mucho pesar. Sobre lo que puede ver le creo. Ha habido veces que puedo sentir esa negatividad que emana de él, y también hace que sucedan cosas en la casa, cosas de las cuales también hemos sido testigos. Así que mucho cuidado con lo que dicen y hacen. No vayan a encontrarse en una situación similar. ¿Qué les pareció el relato? Dejen sus comentarios y sus pulgares arriba, y también suscríbanse tanto a este canal como el mío. Sin duda alguna encontrarán contenido interesante. Buenas noches. Noche lluviosa. En el año 2005 tenía yo 19 años y estudiaba en la facultad. Tenía una novia que vivía en la colonia vecina, un tanto conflictiva, y a la cual, de acuerdo a mis labores de la escuela, visitaba de manera frecuente. Una fría y lluviosa noche de noviembre, viernes, si la memoria no me falla, mis padres fueron a pasar la noche en una quinta que tienen en Juárez, Nuevo León, y me dejaron a cargo de mi hermano menor, en ese entonces de 14 años. Cerca de las 10 p.m. le dije que cenara y que no se fuera a salir. Así que me escapé a la casa de mi novia sin que mis padres supieran que iba a dejar solo a mi hermano. Para llegar a casa de ella es necesario cruzar un parque muy grande, de 5 cuadras caminando en total, y doblar a la izquierda y caminar otras tantas calles. Al llegar a casa de ella estuvimos platicando y el tiempo se pasó volando. Cuando miré el teléfono me di cuenta que eran las 12:20 de la madrugada. Mis padres llamaban a la medianoche para asegurarse que ya estábamos en casa. Así que me despedí y salí caminando deprisa rumbo al parque. Al llegar a la acera de ahí mismo, me percaté que había un poco de neblina y me entró temor de que pudieran asaltarme. Me deshice de esas ideas y para distraerme comencé a silbar mientras caminaba tranquilamente, pero con preocupación y volteando a todas partes. Al llegar al último tramo del parque, a espaldas de una iglesia, alcancé a distinguir a un tipo sentado en el respaldo de una banca. El brillo de la luz mercurial más cercana apenas iluminaba a esta persona, y se veía que estaba fumando puesto que se iluminaba el cigarrillo encendido con cada bocanada. No lo negaré, hice una pausa de milésimas de segundo, titubeé y seguí caminando a un ritmo más lento, preparándome para correr si le veía intenciones de acercarse a mí. Al pasar junto a él, frente a la banca y frente a frente, una distancia de 15 metros, tuve la necesidad de voltear a verlo, y el tipo solo se limitó a saludarme con la cabeza. Volví a ver hacia el frente y caminé cerca de 4 metros, y de nuevo volteé para ver si no se había incorporado y vendría por mí. Pero lo que vi en verdad me horrorizó. El sujeto no estaba detrás de mí, sino se encontraba saltando de un lado a otro, de banqueta a banqueta, con una altura cerca de 3 metros. Los saltos que daba eran muy encima de mi altura, y se dirigía hacia donde termina el parque, con dirección a casa de mi ex. Me quedé congelado. No supe qué hacer,
y al reaccionar, lo primero que hice fue correr hacia mi casa a 2 cuadras de distancia. Llegué y no podía abrir los candados ni la puerta. Mis manos eran torpes. No encontraba las llaves adecuadas. La sala se encontraba con el foco encendido y la tele se escuchaba. Era mi hermano que se había desvelado y me esperaba. Al entrar, supo que algo andaba mal. Yo estaba totalmente pálido y empapado. El cabello, el suéter, los jeans, ropa interior, calcetines, tenis. Parecía que me había sumergido en una alberca. El reloj marcaba la 1:40. Mi hermano abrió la regadera con agua caliente y me metí a bañar. Al salir, le platiqué lo sucedido y se mostró preocupado, pues él es un poco sensible para esas cosas paranormales, y me dijo que no había llovido y que por qué estaba empapado. Lo que no nos explicamos es dónde estuve 1 hora con 20 minutos que perdí la noción de todo. Me dio de cenar y esa noche dormimos en la misma cama como hacía años no lo hacíamos. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Y recuerda que nada es lo que parece ser. Hasta la próxima.